Hola, traigo un tema muy controvertido. El tema es la terapia hormonal sustitutiva. Le voy a poner un apellido, con hormonas bioidénticas y transdérmica. Más que nunca quisiera recordaros que esto no es una consulta profesional, que esto es una charla informal donde yo comparto información y conocimientos que he ido adquiriendo después de más de 20 años de consulta médica profesional y también de mi experiencia particular, en este caso concreto de la terapia hormonal sustitutiva. Ya sabéis que si os gusta el vídeo, estaré encantada si podéis suscribiros al canal, darle al like y a la campanita. Muchas gracias y vamos allá con el tema de hoy. Yo tengo aquí recogido en un papelito delante de mí mi experiencia personal con todos los síntomas que yo he venido sufriendo, nunca mejor dicho, sufriendo, desde hace más de 4 años, a pesar de que he intentado cuidarme más y más, adaptarme a mi nueva etapa, no he conseguido vencer, no he conseguido superar y por ello finalmente he acabado recurriendo a la terapia hormonal sustitutiva con hormonas bioidénticas y transdérmica y me está yendo fenomenal y por eso hoy comparto este tema con vosotras y con vosotros, porque este es un tema que nos afecta mucho a las mujeres menopáusicas, premenopáusicas, posmenopáusicas. No somos capaces de aguantar todos los síntomas que aparecen en esta nueva etapa de nuestra vida y nos puede venir muy bien este tipo de tratamientos, pero también para esas otras personas que pueden ser los hombres que son pareja de mujeres perimenopáusicas, otros familiares, amistades de mujeres perimenopáusicas o chicas jóvenes para estar preparadas cuando os llegue esta etapa. Yo lo que os voy a contar es mi experiencia y mi experiencia es muy concreta, pero no es universal. Cada mujer vive la menopausia de una manera y no necesariamente como la vivo yo. Yo os voy a contar la mía, ¿vale? Lo primero que os quiero contar son los 10 tipos de síntomas que yo he experimentado desde hace más de 4 años. Lo primero y lo peor, los sofocos, todo el día y toda la noche. Yo los he sufrido tanto a lo largo del día sin previo aviso como a lo largo de la noche sin previo aviso. Me daban una calidad de vida bastante mala, sobre todo en el trabajo, cuando de repente me venía ese gran sofoco que parece que me ardía la cabeza, pero también durante la noche me despertaban y me dificultaban mucho el sueño. Había otro tipo de síntomas que eran los dolorcitos musculares, articulares y que era una especie de dolor molestia en los tobillos como flojos, en las rodillas como flojas, en la cadera, en el cuerpo, todos los días un poco floja por más que yo me cuidase y sobre todo cuando arrancaba, cuando después de estar sentada un rato, después de levantarme por la noche, y era como esa sensación de hacerme mayor de repente. No podía correr en los semáforos cuando el semáforo se iba a cerrar, me dolían los tobillos, no podía ya ir a correr. Desde hace unos años no podía ya finalmente ir a mis clases de salsa y bachata que me encantaban e incluso el verano pasado tuve que dejar de nadar. Es que todo, o sea, si no me dolía un hombro, me dolía una cadera, se me fastidiaban las piernas, tuve que dejar de ir a mis clases colectivas de body pump, decidí adaptarme, andar y hacer mi gimnasia de señora, yo le llamo mi gimnasia de señora mayor, pensaba que eso era lo único que podía hacer y tenía que adaptarme, pero era muy desagradable. Un tercer tipo de síntomas eran los síntomas urinarios. Estos síntomas no eran muy graves, pero eran un rollo. Al estornudar, a veces pequeñas pérdidas de orina, que en años anteriores no sucedía. A veces cuando tenía muchas ganas de orinar y tenía que esperar, se me perdían algunas gotitas. No era capaz de aguantarlas. Por la noche siempre tenía que levantarme por lo menos una vez, sino 2 o 3, para orinar y eso dificultaba mucho mi calidad de sueño. En años anteriores no me pasaba. Otro tipo de síntomas eran los síntomas genitales. La piel de la zona genital se hizo más seca, más irritada y entonces de repente aparecen inflamaciones, picores, la necesidad de usar cremas. En años anteriores no sucedía. Otro tipo de síntomas, los sexuales. Deseo sexual, 0. Bueno, a todo se acostumbra una y dice, bueno, pues será una nueva etapa, pues me ahorro tiempo para esas cosas y las dedico a otra cosa. Igual no está ni tan mal, pero ciertamente el deseo sexual disminuye muchísimo, en mi caso. Otro tipo de síntomas son los síntomas psicológicos. Me sentía
con una especie de bajón de leve depresión, lo asociaba más pues a la pandemia, al fallecimiento de primero mi padre y luego mi madre. No era la mejor etapa de mi vida. Yo pensaba que era por eso. Otro tipo de síntomas, los síntomas cognitivos. Notaba una especie de dificultad para aprender cosas nuevas, como de niebla mental. Yo pensaba que era fruto de la edad, que es normal, me hago mayor y cada vez me es más difícil aprender. Otro tipo de síntomas, los cardiovasculares. Tuve un año con muchísimas palpitaciones al acostarme que me hacían tener un poquito de miedo cada noche y me llevaron al cardiólogo. Cuando fui al cardiólogo, el cardiólogo me dijo que mi corazón estaba bien, pero me hizo una analítica y me dijo que el colesterol se había disparado y que debería tomar estatinas, porque a pesar de que yo me cuidaba, mi colesterol malo se disparó muchísimo y, en palabras del cardiólogo, que en menos de 10 años podía tener un ictus. Me asustó. A nivel digestivo, a pesar de que yo como desde hace muchísimos años bastante bien, bastante saludable, empecé a tener ardores después de mis comidas saludables. Y finalmente, también he tenido efectos estéticos, a pesar de que ya sabéis que yo soy médica estética y me cuido bastante. Lo primero, pues la aparición de 2 kilos extras que se han acumulado, sobre todo en la zona del tronco. Mi piel se ha secado. Eso no me importa, porque antes mi piel era muy grasa y ahora mi piel se ha hecho menos grasa, pero como era tan grasa, el hecho de que ahora sea un poco menos grasa no me ha venido mal. Y también he notado que mis uñas y mi pelo están como más quebradizos. En definitiva, pues una es un poco sufridora y si tiene que aguantar, pues los aguanta, pero que afortunadamente igual no tenemos que aguantarlos, ni yo ni vosotras, que estáis pasando por un momento semejante al mío. Entonces, os cuento cómo ha sido mi evolución después de esos 4 años. Llega un momento en que ya no soy capaz de llevarlo bien. Considero que ya he mejorado al máximo mi alimentación, he cambiado todo lo que he podido, el tipo de actividad física que realizo o que dejo de realizar, porque reconozco que me ha dado muchísima rabia no poder seguir bailando salsa, corriendo, realizando clases de body pump. Pero aparte, es que he cambiado mi descanso, me he hecho súper rutinaria porque he procurado acostarme siempre a las 11, levantarme siempre entre las 7 y las 8 para que el sueño sea de la mejor calidad posible. He complementado con suplementos el día a día, evitando tomar fármacos, pero aún así los sofocos han estado ahí hasta hace unos meses, fastidiando el día y fastidiando las noches. Los dolores musculares han ido a peor y mis articulaciones cada vez me han impedido hacer más y más actividades que eran parte de mi alegría del día a día. Los síntomas genitourinarios han ido a peor. Bueno, ante la desesperación de sentirme de repente como una señora mayor sin remedio, a pesar de que yo soy médica estética, he hecho mi investigación. Me he hartado. Eso es lo que me ha pasado, me he hartado de cuidarme más y más y más y más y de ver que yo solo iba a peor, peor, peor. Consulté el tema de mis sofocos con un ginecólogo y me dijo que lo mejor eran los estrógenos. Ya os digo que yo durante años me he negado, pero luego cada vez hay más y más personas, mujeres y hombres, que se implantan pellets hormonales y dicen sentirse rejuvenecidos y rejuvenecidas. Consulto internet y encuentro una doctora inglesa que escribe un libro y que tiene un podcast, la doctora Louise Newson, el libro de la guía definitiva para la perimenopausia y menopausia. Esta doctora tiene una página web, una app y además tiene un podcast en YouTube que se llama Dr. Louise Newson y podéis consultar si queréis ir a lo que ella dice. La verdad que es una persona que sabe muchísimo, que tiene una clínica de menopausia en Inglaterra y que para mí una eminencia mundial. Bueno, leo el libro de esta mujer y después de leer el libro de esta mujer acabo convencida de que la terapia hormonal sustitutiva puede curarme mis sofocos, hacer que desaparezcan mis sofocos de más de 4 años. Y decido hacer un curso del Colegio de Médicos de Madrid y entonces, finalmente, como conclusión de lo que aprendo en internet y con el libro de la doctora Louise Newson y con mi curso sobre tratamiento hormonal sustitutivo con hormonas bioidénticas del Colegio de Médicos de Madrid, tomo la decisión de probar en mis carnes la terapia hormonal sustitutiva. El resultado ha sido que en una semana desaparecieron los sofocos y que después de 3 meses y medio que llevo con esta terapia, me siento rejuvenecida a todos los niveles.
Siento que los dolores musculares articulares han mejorado espectacularmente. Siento que a nivel genitourinario todos esos síntomas han desaparecido también. A nivel cognitivo me encuentro con más claridad mental y más facilidad para aprender. Que a nivel emocional estoy muchísimo más animada. En fin, siento una recuperación general tan grande que no puedo dejar de hacer este vídeo de hoy para compartirlo con todas las personas que estén sufriendo lo mismo que sufrí yo y para las personas que acompañan a mujeres que sufran todo lo que sufrí yo. Os digo en concreto qué es lo que estoy haciendo. Terapia hormonal sustitutiva, pero no cualquier terapia hormonal sustitutiva, sino terapia hormonal sustitutiva con hormonas bioidénticas y transdérmica. Terapia hormonal sustitutiva quiere decir hacer un reemplazo de estrógenos, igual que hacemos un reemplazo de hormona tiroidea cuando hay un hipotiroidismo. El reemplazo, en este caso, es de las hormonas sexuales femeninas y en concreto de los estrógenos. Pero no cualquier estrógeno. Hormonas bioidénticas significa el estrógeno igual que fabricaba mi cuerpo antes de tener la menopausia. Esto es el 17-beta-estradiol. A mucha gente le sonará que la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y esto es debido a un estudio que se hizo a principios del siglo XXI, en el 2002 más o menos, en Estados Unidos, que se llamaba el Women's Health Initiative, WHI. Se realizó con hormonas que no eran bioidénticas. En este estudio se vio un pequeño aumento del riesgo de cáncer de mama en las mujeres con terapia hormonal sustitutiva estrogénica, pero no era una terapia de hormonas bioidénticas, era una terapia con hormonas sintéticas derivadas de la orina de yeguas embarazadas, no 17-beta-estradiol. Yo no estoy siguiendo una terapia hormonal sustitutiva con cualquier tipo de estrógenos sintéticos, yo estoy haciendo mi terapia hormonal sustitutiva estrogénica con hormonas bioidénticas. Este tipo de hormonas bioidénticas no tiene mucho que ver con las otras. Además de ser hormonas bioidénticas, iguales a las que fabricaba mi cuerpo antes de la menopausia, estas hormonas me las aplico por vía transdérmica, no vía oral, no es una pastilla, que todavía existen terapias hormonales sustitutivas vía oral. No, yo no utilizo la vía oral. ¿Por qué no? Porque la vía oral significa el paso de esos estrógenos por el hígado, donde están los factores de coagulación y el aumento de los riesgos cardiovasculares. Cuando yo aplico mis estrógenos, mi terapia hormonal sustitutiva estrogénica bioidéntica transdérmica, me salto el paso hepático, mi terapia no tiene aumento del riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir transdérmica en concreto? Yo uso un gel y me lo aplico en el antebrazo. En los antebrazos. Es un poquito rollo, es mucho más fácil tragar una pastilla. Me merece la pena porque ya os digo que en una semana me habían desaparecido los sofocos y dormía mejor. Y desde entonces no he vuelto a tener ninguno. 3 meses y medio libres de sofocos. Merece la pena esto de cada día, una vez al día, tengo que aplicarme mi gel de estrógenos. Puede ser un gel, puede ser un spray, pero tiene una ventaja también respecto a la vía oral. Esa otra ventaja menor, pero no despreciable, es que me permite regular la dosis. Cuando yo empecé, apliqué una dosis de gel inferior a la dosis terapéutica que estoy usando ahora, por el miedo a efectos secundarios. Y progresivamente fui subiendo. Realmente la aplicación en gel no solo hace que los riesgos cardiovasculares sean prácticamente inexistentes, sino que además me permitió ir aumentando gradualmente la dosis de estrógenos aplicada diariamente. ¿Y eso es todo lo que hago? ¿Aplicarme estrógenos una vez al día? No. Tengo también que usar progesterona. Mi terapia hormonal sustitutiva lleva asociada otra hormona junto con el estrógeno, porque sí existe un riesgo en la terapia hormonal sustitutiva estrogénica, por mucho que sea bioidéntica y transdérmica, y es el riesgo de aumento de cáncer de endometrio, de cáncer de útero. ¿Qué hay que hacer para que no acabe con un cáncer de útero? Si me hubieran hecho una histerectomía por otra causa, el uso de progesterona no sería necesario, pero como yo tengo útero, para evitar el riesgo de cáncer de endometrio, debo asociar a mi terapia hormonal sustitutiva estrogénica bioidéntica y transdérmica el uso de progesterona. También tiene que ser bioidéntica, se le llama micronizada. No va a suponer riesgos. Quiero decir que cuando el aporte de progesterona no es progesterona bioidéntica o micronizada, sí podría suponer el aumento de riesgo de cáncer de mama.
Pero cuando la progesterona que acompaña al tratamiento estrogénico es micronizada, no se aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿La uso también en gel? No. Esta va en una capsulita que se puede tomar vía oral o se puede introducir vía vaginal. Va destinada a disminuir el riesgo de cáncer de endometrio, de cáncer de útero, que se asocia al uso de terapia hormonal sustitutiva estrogénica. Hay que decir una cosita, la progesterona hay que usarla por la noche. ¿Por qué? Porque da sueñecito. Yo ahora os tengo que confesar que duermo como un tronco. Estoy encantada. ¿Alguna otra cosa más? ¿Ahí se acaba mi terapia hormonal sustitutiva? Pues sí, la verdad que eso es lo que estoy haciendo. Mi terapia hormonal sustitutiva estrogénica, bioidéntica y transdérmica, esos dos apellidos son fundamentales, no cualquier tipo, acompañada de la progesterona micronizada para no tener aumentado el riesgo de cáncer de endometrio. A la terapia hormonal combinada que utilizo se le podría añadir un tratamiento con testosterona, porque las mujeres también tenemos testosterona, aunque menos que los hombres, y también nos va disminuyendo con la edad. ¿Por qué no se lo he añadido? Pues porque la verdad mis síntomas eran sobre todo los sofocos y los dolores articulares musculares, y empecé por donde tenía que empezar. Si alguna mujer que me escucha piensa que el principal síntoma es la disminución del deseo sexual, la desaparición del deseo sexual, y eso le supone un gran perjuicio en su vida, la testosterona es el principal tratamiento y se puede usar vía transdérmica, también en geles, como lo de los estrógenos, y en pellets. En pellets significa en un pequeño implante subcutáneo, normalmente en la zona glútea, y así, en vez de aplicarla diariamente, pues se aplica una vez cada 6 meses. Existe otra cuarta posibilidad, la aplicación de terapia estrogénica vaginal, por ejemplo, en óvulos. Esto estaría indicado para las mujeres que tienen como principal síntoma o único síntoma los síntomas genitourinarios. Responden fenomenal a la terapia estrogénica local con óvulos. Hay que decir que si una mujer presenta este tipo de síntomas, no van a desaparecer por sí solos, es decir, van a ir a más con el tiempo, pero la terapia estrogénica localizada con esos óvulos va a producir unos resultados en general espectaculares. Hay que probar cada mujer cuál es la terapia que necesita, cuál es el tratamiento hormonal concreto que necesita en función de sus síntomas, pero que sepáis, mujeres que estáis sufriendo los síntomas de la menopausia, si estáis mal, como he estado yo, debéis consultar a vuestros médicos sobre la posibilidad de terapia hormonal sustitutiva con hormonas estrogénicas bioidénticas transdérmicas. No os olvidéis, bioidénticas transdérmicas o en pellets, si el principal problema es el deseo sexual inexistente, o ginecológicos, si el principal problema es el síntoma urinario o genital. Pero ya sabéis, si la menopausia os está afectando gravemente a vuestra calidad de vida, existe remedio, se puede encontrar un tratamiento y no dudéis en consultarlo con vuestro médico. Sé que esto no va a valer para todas las mujeres, sé que hay mujeres que no necesitan esto, o que no quieren, o que le tienen miedo, o que está contraindicada, pero sé que hay otras mujeres que están en mi misma situación. Quiero compartir esto con vosotras o con las personas que os rodean para que os lo digan y podáis encontrar una solución si lleváis, igual que yo, un tiempo largo que solo conduce a la depresión y más depresión y más depresión. Pues mucho ánimo, espero vuestros comentarios en el canal. Un saludo y estamos en contacto. Hasta la próxima.